Bien, regresamos aquí a Cambios y estamos hablando del tema de violencia familiar, violencia hacia las mujeres. Antes de ir a la pausa platicábamos precisamente sobre cómo identificar esos factores que pueden convertirse en un problema más adelante. Ahora, Saúl, me gustaría que comenzaras con el comentario. ¿En qué tiene uno que fijarse para saber si está en la posibilidad de enfrentarse a una persona violenta, sea hombre o sea mujer? En este caso, bueno, las mujeres son las más comúnmente víctimas de este tipo de violencia. Claro, en un principio hablaba como de este modelo ecológico, ¿no? Entonces, me gustaría ahondar desde como padre o madre de familia, qué es lo que tengo que identificar primero en mi hija o en mi hijo, ¿no? Ajá. Primero, si tengo un hijo o una hija que no come bien, no duerme bien, actúa de manera impulsiva o diferente a lo que yo considero normal, se relaciona de manera inestable, a lo mejor no tiene pocos amigos, perdón, no tiene muchos amigos y quieres pasar poco tiempo en casa, etcétera. Detectar cuáles son como las cuestiones normales que en mi casa suceden, pero para esto se requiere cercanía con los hijos y con las hijas y saber qué es lo que están sintiendo para poder yo saber cuándo actúan o no actúan bien, porque es importante resaltar, por parte de salud mental y la dirección, se trabaja en cuestiones de depresión, ¿no? Y no vamos a ahondar en el tema de suicidio, pero sí es importante ahorita comentarles que en la mayoría de los casos que la gente puede cometer un suicidio, cuando se les pregunta a las familias que estuvieron cercanas a él si tenían o vieron algún tipo de comportamiento distinto, muchas dicen que no. Entonces, habría que entrarle al tema de conocer a mi familia, ¿no? Conocer a mi hija y a mi hijo para ver cuándo hay una cuestión alterada. Y luego entonces yo en mi relación de noviazgo, ya soy adolescente y entonces empiezo a tener una relación de noviazgo y no se trata de que haya un indicador como tal, porque sí los hay, pero me gustaría más bien ahondar en entrarle a cómo me siento con esto o con aquello. Es decir, si a mí me están preguntando quién me marca y eso me hace sentir bien, pues cuestionarte desde dónde te sientes bien, ¿no? O si a mí me dice no salgas a la calle de tal manera, cuestionarme si esto a mí me hace sentir bien o no me hace sentir bien. Que yo creo que la mayoría de las veces no es así. Pues ¿no? habrá quien lo ve como normal y aquí hay otras cuestiones que tendremos que estar trabajando mucho en la prevención y en la información sobre los derechos que tenemos todas las personas. Bueno, ¿no? es que tal vez también serían señoritas o mujeres que pues estaban acostumbradas a que el papá dijera cómo tenía que salir vestida su mamá. Pero aquí hay una parte importante, porque como dicen los medios de comunicación, es muy difícil. Hoy están impactando de manera muy importante. Es decir, mi familia puede ser muy disfuncional y hoy en la Secretaría de Salud estamos abonándole a esta parte. Puedo yo venir de una familia disfuncional, de una historia muy trágica, de una situación muy desfavorable, pero a través de los medios yo me puedo dar cuenta de que esto puede no ser normal para mí, ¿no? Que estoy viendo que hay familias que tienen circunstancias distintas, que hay mujeres que veo que tienen derechos o inclusión en otras áreas que yo no tengo, y entonces eso me da a mí como una alerta de poder decir, ¿por qué yo no lo estoy teniendo? Entonces, si vengo de una familia donde mi padre violenta a mi madre y eso es normal, pero a través de los medios, de la educación, de los sistemas sociales me doy cuenta de que eso puede que no esté pasando también acá y esto no me está haciendo sentir bien a mí, entonces es una señal de alerta, ¿no? Y luego ya nos vamos a la parte adulta, ya está casada o ya está viviendo en pareja y en cuestión de salud nos tocan mujeres que llegan continuamente a unidades de salud. Continuamente hablo de que una semana tras semana, una porque tiene falta de respiración, otra porque no duermen bien, otra porque ya subieron de peso. Y entonces son indicadores físicos que lamentablemente luego no los relacionamos ahora con la cuestión emocional. Entonces, si continuamente me siento mal físicamente, claro que también es un síntoma de alerta, de algo está pasando. Sí, claro. Tanto hombres como mujeres. Exactamente. ¿Cómo ayudarle a las mujeres precisamente a identificar estos factores? Ustedes desde el Centro de Justicia, ¿qué factores, qué focos rojos son los que ustedes les dicen? Aguas por ahí. Claro, sí, bueno, desde luego el trabajo que hacemos a nivel de Procuraduría General de Justicia y bueno, ahorita particularmente desde que empezó para el Centro de Justicia para las Mujeres, pues es justamente eso, ¿no? Una labor informativa. Las mujeres cuando se acercan con nosotros, a veces ellas dicen, bueno, yo vengo porque pues quiero saber si me pueden ayudar, pero al momento que las empezamos a entrevistar, precisamente nos damos cuenta que ellas
notan justo esa parte que mencionas ahora, que a mí me parece relevante también. O sea, todo aquello que no te haga feliz, que no te haga sentir bien, cuestiónalo. Claro. O sea, todo aquello que tú ves que puede estar fuera de lo que tú quieres para tu vida, para tu espacio, para tu relación de pareja, cuestiónalo y busca información. El tema de la violencia, o lo que sucede con la violencia, es que la tenemos muy naturalizada. O sea, vuelvo al tema de que al final del día hemos sido educadas bajo un sistema patriarcal, bajo un sistema donde se nos ha inculcado. Luego, incluso hay mujeres que dicen, es que me lo merezco. Claro. Sí, ¿no? sí, claro, porque tienen esa concepción. Sí, o sea, porque no cumplí con mi rol de mujer dentro de la pareja. Entonces, el tema es, me parece muy importante que ellas visibilicen esa parte y sobre todo que se acerquen para que personas que tenemos la formación, la especialización, las podemos orientar. El hecho es justamente eso, ¿no? Me parece que también a nivel social el amor romántico pues nos lleva a caer en mucho de ese control, de esa posesión, y entonces pensamos, bueno, me controla o me dice que no me vista así porque me quiere, pero en realidad lo que está haciendo la pareja es un control sobre ti. Entonces hay que saber identificar, que justamente vean que no solamente existe la violencia física, porque a nivel de la sociedad se tiene ya pues muy identificada este tipo de violencia, pero pues está la violencia psicológica, que pues esta puede llegar a un punto que incluso pues puede representar... ¿Qué tipo de violencia psicológica hay, por ejemplo? Por ejemplo, los insultos, la celotipia, es decir, celos excesivos, las humillaciones, la indiferencia, la infidelidad, los gritos. Así es. De hecho, incluso, bueno, la ley en nuestro estado, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, hace una definición muy puntual de los tipos de violencia, y en este pues tipo que me estoy refiriendo, que es la violencia psicológica, hay toda una serie de conductas que a veces no identificamos, y que lo lamentable es que a veces pues eso conduce a una depresión, ¿no? Y esa depresión a su vez a un suicidio. Entonces lo más importante es identificar problemas físicos, a somatizar, así es. Entonces esa parte es fundamental. Nosotros, cuando llega una usuaria con nosotros que nos pide ayuda, que nos pide atención, pues aplicamos de manera inmediata también una evaluación de riesgo. Vamos a ver qué situaciones está viviendo, con ya preguntas específicas que nosotros tenemos identificadas, para que nos den a nosotras luz para saber si ella está viviendo violencia. O sea, el mensaje, diría yo, señora, señorita, si no se siente feliz y plena, algo está pasando. No quiere decir que vaya a llegar un tema de golpes o de homicidio, pero algo está pasando y hay que atenderlo. Claro, hay que atenderlo, porque me parece que este tema de acercarte a las instituciones, de buscar ayuda, es fundamental. Claro. Y desde luego la respuesta que nosotros a nivel institucional les damos, ¿no? El hecho de que reciban una atención adecuada, oportuna, empática y sensible, eso es un factor fundamental para que ellas se queden con nosotros. Porque aquí yo abonaría algo más. El trabajo que ustedes hacen es fundamental para preservar la célula social que es la familia. Porque muchos hombres ven estas instituciones como enemigos, ¿no? Es que me van a venir a decir qué tengo que hacer. Cuando en realidad lo que están haciendo es que haya una vida en paz y que haya una familia que se desarrolle con bienestar, ¿no es eso? Claro. Sí, y perdón, ya nada más para concluir. A mí lo que me parece importante es justamente eso, ¿no? El hecho de que una mujer se acerque con nosotros a cualquier institución, a una organización de la sociedad civil, que desde luego pues hace un trabajo fundamental también, pues en colaboración, gobierno, sociedad civil, pues esas alianzas son estratégicas, ¿no? Claro. El hecho es que pues ellas tienen que saber identificar que están viviendo una situación de violencia. Claro, desde el momento en que algo no está bien, uno lo siente. Digo, tendría que ser uno de palo, de piedra, para no sentir cuando algo no está bien. Sí, claro, ¿no? Entonces esa parte es esencial, la cercanía con nosotros, y que se den cuenta que hay quien las escuche, que hay quien las apoye, porque a veces se sienten solas, ¿no? Entonces esa parte y ahorita me gustaría que nos dijeran dónde las pueden buscar precisamente cuando se requiere este apoyo. ¿Tú cómo lo ves, Giovanna? Voy a regresar a otro ejemplo. A ver. Al final, el síndrome de la maestra. Estábamos en un encuentro con mujeres en San Diego de la Unión, y yo les decía que en el marco del 25 de noviembre, que nos habían invitado para que habláramos de la violencia de las mujeres. Y que Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres, nos decía que amanecíamos el 25 de noviembre del 2017 con la tendencia, pues no a la baja, permanece. 7 de cada 10 mujeres viven o han vivido algún tipo de violencia. Y yo les preguntaba, aquí somos más de 150, vamos a hacer un ejercicio de mucha honestidad, y quiero pedirles que levanten la mano quienes creen estar dentro de esta cifra que acabo de decir, sino pues para invitar a otras o ver en qué sentido les tengo que hablar a ustedes la información.
Y entonces, mi sorpresa, más de 150 mujeres levantaron la mano, 15. También estoy consciente, la violencia es algo que avergüenza. No, nunca va a ser fácil levantar la mano. Claro. Pero entonces les dije, ¿y las demás? No, es que de verdad las demás no levantamos la mano porque no vivimos violencia. Entonces les dije, les tengo 2 noticias, compañeras. Una, o ni cuenta se han dado, o 2, dirá el doctor House, todas mienten, ¿no? Porque también estoy consciente que esto avergüenza, a pesar de que está muy permeado, de que está en cada esquina, no es fácil decir, a mí me violenta. Claro. Incluso socialmente es más sencillo construir, o era, porque hoy habrá que preguntarle al beisbolista venezolano cómo le está yendo. Yo agredo a decir, a mí me agreden. Ya no es tan fácil. Y entonces, en este ejercicio, lo que les decía es, híjole, necesitamos mucho tiempo de trabajo para identificar qué sí es y qué no es violencia. Sé que hay muchas propuestas metodológicas por parte de las instancias, de nosotras mismas, para decirles, para saber si te violentan, aquí van estas 15 y márcalas. Y no, volviendo al tema plural de mujeres, convendría identificar en cada testimonio lo que sí es y lo que no es violencia. No hay indicadores, hay testimonios, hay historias de vida. Yo creo que algo que puede ayudar mucho a las familias, para que llega conmigo un padre de familia de una joven médico que está a un año de terminar la licenciatura y me dice, licenciada, pero ¿cómo mi hija va a llegar a mi casa llena de golpes? Está estudiando en la universidad por excelencia pública, medicina, no cualquiera entra a medicina. ¿En qué momento mi hija incurrió en esto? Y la pregunta fue, ¿por qué no? Usted me dice, ¿por qué sí? Yo le digo, ¿por qué no? ¿Qué tiene su hija diferente al resto de las mujeres de este mundo? Claro. Para que no haya sido susceptible de algo tan complejo. Han hablado de violencia. Es que, licenciada, en la familia nadie ha sido violento, es un tema que no se tenía que hablar. Y dije, por ahí tendríamos que empezar, ¿no? Es importante que hoy los medios, que hoy las familias empecemos a hablar del tema, no como algo que está allá. No. Es algo que atraviesa la vida de las familias y que lo naturalizamos tanto, de verdad, tanto, que yo siempre les digo a las mujeres cuando estamos platicando, oigan, ¿saben de alguna amiga a la que le haya pasado esto? Y me dicen, sí. Oigan, ¿y cómo le preguntan a su amiga? Pues, ¿por qué te pegó? Les dije, ¿qué húbole? Si yo te pregunto, ¿por qué te pegó? Estoy dando por sentado que hubo algún motivo, que algo justifica que él te haya pegado. Y tendríamos que empezar por señalar enfáticamente que la violencia nada la justifica. Exactamente, perfecto. Muy bien, bueno, pues me gustaría regresar después de la pausa. ¿Qué estamos haciendo desde cada una de las instituciones para atender este problema? Desde la sociedad civil, desde la parte de salud, desde la parte de procuración de justicia, que es muy importante. Estamos hablando de violencia familiar y violencia hacia la mujer aquí en el programa Cambios. Volvemos después de la pausa.